Hola, vamos a hablar ahora acerca del sindicalismo. Ya han pasado 2 mesas, está por concluir la tercera mesa y queda únicamente una cuarta mesa que va a ser acerca de la transparencia, de los métodos de transparencia en el sindicato. La segunda mesa versó acerca de los órganos de gobierno y la tercera mesa acerca de la elección de algunos de esos órganos de gobierno. En particular, la Asamblea General, pues ahí no hay elecciones porque todos somos miembros de la Asamblea General, que asistamos o no, bueno, pues es irrelevante, pero todos somos miembros. Todos somos miembros. De los otros órganos de elección quedan el Comité Ejecutivo y quedan las delegaciones. Ni el plebiscito, ni los plebiscitos, ni la asamblea, pues exigen de nosotros que elijamos a alguien porque todos estamos ahí. Podemos quedar fuera de acuerdo a las nuevas sanciones que se van a poner. Alguien puede quedar fuera de la Asamblea General porque no asiste 3 veces, o alguien puede quedar de su asamblea delegacional fuera porque no asiste, bueno, pues 3 veces o 4, las veces que vayan a quedar, no sé cuáles vayan a quedar. Eso es lo que se ha estado discutiendo ahí, la naturaleza de nuestros órganos de gobierno y la forma en cómo se van a elegir esos órganos. Entonces, lo primero tiene que ver con la manera en cómo organizamos nuestra toma de decisiones. En la medida en que suponemos que esa toma de decisiones debe de ser colectiva, estamos hablando de una suerte de república en la que la soberanía, por utilizar ese concepto que en realidad creo que no se aplicaría aquí, pero vamos a suponer como un homólogo de la soberanía. Quien decide es todo el conjunto de los sindicalizados en su asamblea general. Ellos son quienes tienen las máximas decisiones, quienes deciden sobre los asuntos de orden general. La Asamblea General habla sobre la generalidad. Entonces, ese es nuestro órgano de gobierno supremo. Decide sobre todos los demás órganos de gobierno. No hay uno más arriba que este, al menos dentro de nuestro sindicato. No hay uno más arriba. Inmediatamente después viene el plebiscito, que puede ser sumario de delegaciones o un plebiscito que no sea sumario de delegaciones, un plebiscito general. Este también es un órgano de decisión en el que participamos todos los sindicalizados. Entonces, esos son los primeros órganos de decisión. En los estatutos presentes, la coordinadora de delegados y el comité ejecutivo están juntos. Al juntarlos, pues quienes escribieron esos estatutos ocultan algo fundamental que también ellos establecen en los estatutos. El comité ejecutivo es un órgano de ejecución, es un órgano de administración, administra. Simplemente su función administrativa es ejecutar. Quien toma las decisiones es el comité ejecutivo más la coordinadora de delegados. El comité ejecutivo entra como miembros de oficio a la coordinadora de delegados. Bueno, los delegados también son miembros de oficio. Entonces, la coordinadora de delegados más el comité ejecutivo sería la siguiente instancia de decisión en la estructura que existe hoy en los estatutos. Si separamos esas dos cosas, el comité ejecutivo y la coordinadora de delegados, nos vamos a dar cuenta que en realidad el comité ejecutivo por sí solo no toma decisiones sobre nadie. Quien toma decisiones en todo caso acerca de las delegaciones y sus problemas, de acuerdo al estatuto presente, serían los dos juntos, pero si los separamos, pues la coordinadora de delegados mantiene su función de tomar decisiones sobre algunos aspectos de las asambleas delegacionales, algunos aspectos muy limitados de las asambleas delegacionales, pero no sobre su vida interna. Puede la coordinadora convocar a un paro y ahí está decidiendo sobre sobre todas las delegaciones, pero el comité ejecutivo por sí solo no puede convocar a un paro, al menos no nos imaginamos que lo haga sin una discusión previa. Pero bueno, resulta entonces que en la propuesta que yo hago, el comité ejecutivo debe de salir de ese organigrama de órganos de gobierno porque es un órgano de ejecución. Su función administrativa es otra, no toma decisiones. Forma parte del gobierno, pero no toma decisiones sobre nadie. Entonces, dentro de una estructura jerárquica, pues no está encima de nadie ni abajo de nadie. Bueno, está abajo de todos. Está hasta abajo de la Asamblea General, de la Coordinadora de Delegados
y ya, porque pues en realidad no toma decisiones sobre las asambleas delegacionales que son independientes. Entonces, ¿cómo lo metemos dentro de un organigrama jerárquico en el que los órganos de gobierno mandan unos sobre los que están abajo de ellos? Si tenemos arriba la Asamblea General, abajo está el plebiscito, abajo está la coordinadora y luego las asambleas, pues es porque es un orden jerárquico. Unos mandan sobre otros o en lugar de otros, porque el plebiscito no manda pues más que después de que la Asamblea General no pudo reunirse. Bien, y de todos modos quien organiza el plebiscito es la Asamblea General, entonces lo manda al plebiscito. Entonces es por esa razón por la que yo no lo pongo en esa jerarquía. Se separa, en mi propuesta, se separa el comité ejecutivo y queda como un órgano en un anexo que yo pongo ahí, que es un artículo bis al artículo donde se establecen los órganos de gobierno. Al menos esa es mi propuesta. Eso les genera a muchos disgusto porque como que creen que el secretario general es una suerte de homólogo del rector y él manda. Yo no sé quién anduvo propalando esa falaz doctrina, pero el secretario general pues en realidad no manda. De hecho, no tiene funciones. Y como no tiene funciones en el actual estatuto, algunos han también propalado la falaz doctrina de que él puede con todo. Él es transversal y anda en todos lados. Bueno, esto es una tontería. En mi propuesta, el secretario general también tiene funciones específicas y si no las cumple está sujeto a sanciones también específicas. En particular, por ejemplo, debe de quitársele la contratación unilateral dentro del SPAWAS porque nunca ha tenido esa atribución, pero debe establecerse de manera precisa que si lo hace es sujeto a una sanción, como algunos lo han hecho y no comunican a los órganos que son los que realmente deben estar enterados de las contrataciones. Coordinadora de delegados, en primer lugar, debe de aprobar esas contrataciones y eso lo dice hasta el estatuto hoy, el presente, y eso hay que preservarlo ahí en el estatuto. Muchos no se meten en esa discusión, bueno, pues no les interesa lo estratégico. No sé qué sea lo estratégico, pero eso les interesa. Ellos lo explicarán en su momento. Entonces, esa es más o menos la contextura de la propuesta. Aquí pues, aquí lo tengo para que no se me olvide. Aquí lo tengo en mi computadora a un lado. Todo lo que pongo sobre el secretario general, las funciones es el 37 bis en mi propuesta. Las funciones del secretario general del sindicato, aparte de la establecida en el artículo 32, son las siguientes y ahí pongo un buen montón de funciones para que se ponga a trabajar el secretario general, porque a veces parecía que en lugar de trabajar se la pasaba pues insultando a los compañeros, generando falsas acusaciones contra todo mundo. Entonces aquí ya pongo eso, que será sujeto de sanción cuando se ponga a lanzar falsas acusaciones. Si hay que acusar a alguien, pues que se demuestre. Sobre todo nuestras autoridades o quienes nos administran, pues no pueden andar por ahí simplemente acusando, deben de demostrar fehacientemente lo que dicen. Ya, porque de otro modo están utilizando de manera artera su posición para amedrentar y coaccionar, para generar algo a su favor. Y eso pues está completamente mal, al menos esa es mi propuesta, prácticamente es el contenido de mi propuesta en lo que se refiere a la organización. Las carteras, yo propongo que desaparezca la cartera de deportes y se fusione eso con la cartera de culturales y actividades deportivas. ¿Por qué? Porque primero el argumento de no funcionalidad. La cartera de deportes no ha funcionado, no ha dado ningún resultado, no tiene métricas que demuestren que se ha trabajado, parece realmente ser solamente un conjunto de 3 años de vacaciones. Y yo sostengo que se deben mantener los 3 años, incluso hubiera propuesto 4, pero hay quienes quieren que el comité ejecutivo dure 2. 2 años parecen muy poco tiempo para que algún proyecto llegue a fructificar en algo. Entonces mínimo 3 años, pero bueno, pues ya decidirán ustedes por qué quieren votar, si por los 3 años o por los 2, o podrían proponer un año, cada año a estar en elecciones constantes. Bien, entonces propongo la desaparición de esa cartera y que sus funciones se transfieran a la cartera de culturales. El primer argumento que dije ya es de que no funciona y el segundo es, hay que tener en cuenta, contrario a lo que muchos piensan, que el sindicato no es la universidad, no es homólogo de la universidad. Las funciones de propalar la cultura y generar
actividad física en las personas, una cultura de que se muevan, de que no sean sedentarios, pues esa es una función de las universidades o de algunas otras partes o órganos del Estado. Un sindicato no se dedica a eso, se dedica a ampliar nuestros derechos. Si nuestro derecho al deporte se ve lesionado, pues hay que defenderlo, pero el que lo debe de proporcionar es la universidad, no el sindicato. Por eso incluso, si me viera muy intransigente, yo propondría que desapareciera culturales, que desaparecieran relaciones exteriores y que desapareciera deportes, porque un sindicato no tiene por qué hacer eso. Eso lo hace la institución. Si queremos ejercer nuestro derecho al deporte, pues exijamos de la universidad que nos genere instalaciones deportivas, que nos dé tiempo para hacer deporte, etcétera. Pero no creemos una estructura paralela que además de que genera gastos, pues es inútil, es completamente inútil. Miren, si desaparece la cartera de asuntos culturales, nadie la va a extrañar, nadie. No representa absolutamente nada para la sociedad zacatecana, ni siquiera para nosotros como universitarios, porque esa no es función de los sindicatos. Eso es, si queremos tener derecho a esas cosas, exijámoselo a la universidad y que la universidad nos lo proporcione. El sindicato está hecho para estudiar, para definir cómo defender a sus agremiados, incrementarles sus derechos y velar porque se cumplan, porque se cumplan. De nada sirve tener ahí montones de órganos que no sirven para nada. Las funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores o Coordinación de Relaciones Exteriores, alguien propuso que se pasen al sindicato, me parece que fueron los jubilados, si no fueron ellos, discúlpenme, pero alguien sí propuso eso. Y yo estoy de acuerdo. Alguien propone una cartera de organización, me parece que Enrique Viramontes, en lugar de la de deportes, estaría también muy bien. Todos quienes vayan a ocupar una cartera deben de ser personas que asistan a las asambleas, otra de mis propuestas, que asistan a las asambleas, que no sean improvisados en esto del sindicalismo, o bueno, todos somos improvisados, pero mínimo que sepan algo, que conozcan el contrato colectivo, que conozcan los estatutos. Hay muchos que llegan al sindicato a ser líderes sindicales cuando en su vida han escuchado de qué es un sindicato. Llegan preguntando, bueno, ¿y aquí qué se hace? Por eso tenemos ese conjunto de aberraciones de gente que cree que estar en el sindicato es como ser un líder académico y que desde el sindicato hay que llevarle a los pueblos la cultura y a las colonias populares de Zacatecas hay que expandirles el conocimiento. No sé, algo así creen. Creen que están en la universidad. Bueno, pues ese es un error. Un error que tienen demasiado dentro de sí mismos. A donde quiera que van quieren reproducir la estructura universitaria, el discurso universitario. Bueno, pues no todo en este mundo es la universidad. Qué bueno que no todo en este mundo sea la universidad. Qué bueno que haya otras instituciones que hacen otras cosas. Pero bueno, hay gente que no puede salir de la universidad, ya tiene demasiado dentro la estructura interiorizada, la estructura universitaria. Están en esa Matrix, por utilizar una analogía terriblemente horrible, que es la película aquella de los hermanos Wachowski. Bien, entonces, eso es más o menos ahí se condensa mi propuesta en lo que se refiere a órganos de gobierno. Ahora, en las elecciones. Para las elecciones yo propongo que no sea la coordinadora de delegados vuelta colegio electoral. A mí se me hace que eso no funciona bien. Se debe de haber una división del trabajo. La coordinadora debe tener funciones específicas y debe haber una comisión electoral nombrada por la coordinadora de delegados y que le rinda cuentas a la coordinadora de delegados, pero que se dedique exclusivamente al asunto de organización de elecciones. Hay que hacer las cosas bien, porque desde la coordinadora de delegados todo sale improvisado, porque pues no nos dedicamos a eso de manera cotidiana. Bueno, en la coordinadora de delegados prácticamente nada más se dedica uno a la catarsis. Entonces, para organizar elecciones deben de ser personas dedicadas a ello y propongo que se haga una comisión electoral nombrada por la coordinadora de delegados. También establezco ahí una serie de funciones que debe de tener y debe ser nombrada un año antes de las elecciones para que tengan un año para planear. Y no solamente deben de planear, deben de presentar una planeación bien hecha. Una planeación bien hecha. A final de cuentas se supone que son universitarios y que tienen la universidad aquí. Bueno, pues que se vea. No nada más es decir, yo voy a llevar la cultura a los pueblos populares, a las colonias populares. No, hagan un proyecto y pongan allí presupuestos. ¿Cuánto va a costar la elección?
Eso es lo que debe de tener una planeación bien hecha. Son académicos, todos ellos dicen que son buenos para hacer proyectos científicos, tecnológicos, culturales. Bueno, pues que hagan un proyecto de elecciones, un año para que lo hagan, se lo presenten a la coordinadora y la coordinadora lo apruebe. También debe de aprobar la coordinadora los dineros que se van a requerir para eso, para tener perfectamente cuentas claras de todo lo que se hace en este sindicato, porque es muy opaco este sindicato, extraordinariamente opaco. De hecho, a veces uno cree que ellos utilizan la estrategia que Poe nos enseñó en aquel cuento de la carta robada. Si ustedes recuerdan, la cosa que se buscaba estaba escondida estaba frente a quien le estaba buscando. Entonces, ¿cómo hace uso de esa estrategia nuestro sindicato? Bueno, pues nos pone una oficina de transparencia para que nosotros vayamos y le pidamos a la oficina de transparencia todo eso, cuando debería de ser más expedito, simplemente pedírselo y que nos lo den. Pero bueno, a ellos les gusta la burocracia, y esa burocracia es una forma de decirle a los sindicalizados, pues mira, lo puedes pedir, pero te vas a tardar mucho y te vamos a responder quién sabe qué, y vas a tener que seguir en un proceso de desgaste y al final no vas a tener nada, como aquel oficio que anduvo circulando donde se les pedían los datos sobre la fundación y lo único que le respondían los miembros de esa comisión de transparencia era, pues pídaselos a la fundación, porque la fundación pues es aparte del sindicato. Y si esa parte del sindicato, ¿por qué tiene mis ahorros? ¿Yo cuándo le di permiso? Bueno, todas esas incoherencias que existen. Bien, entonces la propuesta era que se hiciera un colegio electoral, pero aparte de la coordinadora, una comisión electoral aparte de la coordinadora, para que de manera específica se dedique a organizar elecciones. Obviamente tenemos algunas exigencias por parte de la Ley Federal del Trabajo. En ningún lado de la Ley Federal del Trabajo dice, al menos en lo que yo he visto de la Ley Federal del Trabajo, me puedo estar equivocando y invito a todos a que la lean y encuentren si es así o no. Es para eso esto, para aclararnos nuestras dudas. Y hay gente que es más ducha en esto de la lectura. Yo no, pues yo no leo. Yo a veces leo un periódico y algún panfleto de la Cuarta Transformación, pero no leo más. Yo me informo en las mañaneras y estoy bien informado, porque ahí no se dicen mentiras. Bien, entonces la propuesta de hacer ese colegio electoral es una de es la fundamental. Entonces, eso es más o menos la idea básica de estas dos sesiones. Nos hemos tardado mucho en ellas porque hay muchas propuestas, sobre todo en esta última de la cosa electoral, pues hay bastantes. Yo aquí tengo como 10 que han hecho propuestas. La mía es muy, muy sencilla y sí propongo que se deroguen muchos artículos. Bueno, comentaba que la Ley Federal del Trabajo en ningún lado establece que deba hacerse una asamblea previa a un plebiscito de las elecciones. Yo propongo que sea un plebiscito convocado por la coordinadora de delegados. El plebiscito deberá de juntar el quórum requerido, garantizar el voto directo, secreto, libre, y ya nos olvidamos de andar haciéndole al cuento con las asambleas que no van a tener quórum. Entonces yo propongo directamente, vámonos al plebiscito, en donde toda la gente vaya a depositar sus votos. También propongo otra cosa. Miren, a algunos se les hace mucho que yo proponga que haya seis debates o más. Propongo cinco debates o más. Pero esto es para evitar que los directores y la rectoría, pues en las campañas, beneficien a sus favoritos. Todos sabemos que cuando el candidato de la rectoría anda en campaña, pues llega a las escuelas y ya tiene organizado todo, los directores le hablaron a la gente, hicieron ahí un ambigú, les dan sus aceitunas, sus papas, los ponen ahí a hablar, les cuentan chistes, está presente el director, jajajaja, hasta dice, este es su próximo secretario, no, ya ni próximo, este es el secretario general del Espaguas, todos voten por él, y ya, esa es la forma en cómo se hace, y todas las demás planillas andan por ahí buscando a los agremiados, quién sabe dónde, a ver dónde los encuentran. Y cuando hay un debate, pues la planilla oficial a veces ni quiere ir, ya está, pues para qué perder el tiempo ahí, ya lo tienen todo ganado. Entonces la cuestión es organizar debates para que sean debates de ideas y no propaganda llena de falacias y de mentiras y directores ahí prometiendo lo que no van a cumplir.
para que la campaña sea realmente de ideas y sea particularmente cerrada, pues prácticamente en los lugares donde la gente pueda ir a escucharlos a todos, para que sea más equitativa, para que deje de ser tan inequitativa como lo es hoy. Esa es mi propuesta para generar mayor equidad. Yo no sé los otros qué tienen de propuesta para eso. Hay que observar los problemas reales que vemos cuando hemos andado en campaña, y uno de ellos es este que les acabo de decir. Gracias, no se vayan muy lejos.